Hola a todos y bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. El Evangelio nos trae una de las escenas, diría yo, más potentes de Jesús, la purificación del templo. Una escena llena de fuerza. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad eso de casa de oración? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con nuestra vida, aquí y ahora? Pues vamos a profundizar en ello juntos. Mi casa será casa de oración. Esta es la frase, la declaración de intenciones de Jesús en el templo. Y ojo, porque esto va mucho más allá de limpiar un edificio de piedra. Es una afirmación que en el fondo nos está preguntando directamente, oye, ¿qué espacio le estás dando a Dios en tu día a día? Y bueno, para entender bien todo el alcance de este Evangelio hay una clave muy importante. Y es que hoy la Iglesia celebra una fiesta que, fíjate, no es casualidad que coincida, la liturgia es muy sabia y nos da una pista genial, sobre lo que significa de verdad ser una casa para Dios. Pues sí, hoy celebramos la presentación de la Virgen María. Hay una tradición muy antigua, muy bonita, que nos cuenta cómo sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo cuando era solo una niña, para, digamos, dedicarla por completo a Dios. Y lo verdaderamente fascinante de esta historia es el modelo que nos presenta en María. Porque claro, María es en sí misma el templo perfecto, el templo viviente. No estamos hablando de un edificio de piedra, ¿verdad? Frío, sin vida. No, no. Hablamos de una persona, un ser humano, cuya vida entera fue, desde el principio, esa casa de oración, un lugar preparado para acoger a Dios de una manera que, bueno, que cambió la historia para siempre. Y esta idea, esta noción de un lugar sagrado que necesita ser cuidado, que debe estar dedicado solo a Dios, no es algo nuevo. De hecho, tiene una historia muy potente en el pueblo de Israel, y la primera lectura de hoy nos lo recuerda muy bien. A ver, en el libro de los Macabeos se nos cuenta un momento dramático. El templo de Jerusalén había sido profanado, usado para cultos paganos. Imaginaos, y Judas Macabeo, con sus hermanos, se lanza a la lucha para recuperarlo. Y lo consiguen, lo limpian, lo purifican y lo vuelven a consagrar a Dios en medio de una fiesta y una alegría enormes. Este hecho histórico, esta restauración, es como el aperitivo de lo que Jesús va a hacer, pero a un nivel mucho más profundo. Vale, pues con todo esto en mente, llegamos ahora sí al Evangelio de Lucas. Jesús entra en ese mismo templo, pero lo que va a hacer es algo totalmente distinto, mucho más radical. Escuchemos lo que nos dice el pasaje. Dice así: en aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores. O sea, la acción es directa, sin rodeos. Entre y empieza a expulsar a los que habían convertido ese lugar sagrado en un simple mercado, diciéndoles, escrito está: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. ¡Qué palabras tan duras! Con una autoridad que deja a todos helados, Jesús cita a los profetas y denuncia cómo el lugar que debía ser para el encuentro con Dios se había convertido en todo lo contrario, un sitio de ruido, de negocio, de intereses. Y el Evangelio termina así. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Fijaos qué división. Por un lado, los poderosos, que se sienten amenazados y ya empiezan a tramar cómo quitárselo de en medio. Y por otro, la gente, el pueblo, que estaba fascinado, literalmente colgado de sus palabras. La palabra de Jesús había ocupado el centro del templo, y eso lo cambiaba todo. Y claro, después de escuchar esto, entendemos que el gesto de Jesús va mucho, mucho más allá de limpiar un edificio. Es una invitación directa a que miremos hacia nuestro interior, porque el verdadero templo que Él quiere purificar es nuestra propia vida. Aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. Por el bautismo, cada uno de nosotros se convierte en un templo vivo del Espíritu Santo. La casa de Dios ya no está solo en un sitio físico, en un edificio. Ahora, su casa está en el corazón de cada persona. Y claro, esa es la casa que Jesús quiere encontrar limpia, ordenada, en paz. Así que la pregunta cae por su propio peso. Y es una pregunta muy personal. Si nuestro corazón es ese templo, ¿cuáles son los mercaderes que dejamos entrar? ¿Qué cosas permitimos que los llenen de ruido y lo conviertan en un mercado, en vez de ser esa casa de oración? Vamos a pensarlo un momento. A veces, esos mercaderes son las prisas, ¿verdad? Ese ruido constante que nos impide escuchar nada, ni a Dios ni a nosotros mismos. Otras veces, pues son los rencores, los resentimientos que guardamos ahí dentro, ocupando un sitio que podría ser para la paz. O las críticas, los chismes, que van ensuciando el ambiente del alma. Todos esos egoísmos, esas búsquedas solo para uno mismo, esos son los mercaderes que Jesús quiere echar fuera, para que nuestro corazón no sea una cueva de bandidos. Bueno, reflexionar está fenomenal.
Pero la palabra de Dios siempre, siempre nos invita a dar un paso, a pasar a la acción. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica, de una forma concreta, hoy mismo? Pues mira, aquí va una propuesta muy sencilla. Lo primero, un propósito para el día, un pequeño gesto de limpieza interior. Por ejemplo, hoy cuando nos venga la tentación de juzgar a alguien, de criticar, paramos y en lugar de eso ofrecemos una palabra de ánimo. Y lo segundo, una pequeña oración, una jaculatoria, para ir repitiéndola durante el día y que nos ayude a mantenernos centrados. La oración es esta: Jesús, limpia el templo de mi corazón y haz de mi vida una casa de oración. Es sencilla, ¿verdad? Pues que esta sea la petición que nos acompañe hoy. Que el Señor entre con su fuerza en nuestra vida, que eche fuera todo lo que sobra, todo lo que estorba y que nos ayude a convertir nuestro corazón en una verdadera casa de oración. Porque es ahí, en ese templo limpio, donde de verdad podemos encontrarnos con Él.